Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy os traigo un nuevo fanfic llamado Isekai, edición Arcosiano, en el cual ya llevo trabajando un buen tiempo. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Qué hilarante, y pensar que todo terminaría así para él. Salir a la calle para él era algo inusual. Tan extraño como que a alguien le tocara la lotería 2 veces seguidas, o que alguien fuera alcanzado por un relámpago unas 10 veces. Su vida diaria se basaba únicamente en una cosa. En permanecer en su cuarto aislado del mundo, encerrado en el placer de ver anime y leer manga, o en su defecto, jugar videojuegos. Las pocas ocasiones del año en la cual su rostro chocaba con el aire fresco del exterior, era solo cuando necesitaba hacerse con alguna figura limitada, o alguna oferta irrechazable de algún producto de anime o videojuego. Siempre que salía a la calle, era como una novedad y un auténtico desafío para él. Su mirada agachada evadía cruzarse con las miradas de los demás. Sus pasos inseguros, su cuerpo esquivando a las personas como si fueran minas terrestres. Y sobre todo, una atención extrema a todo lo que lo rodeaba. ¿Cuál era su recompensa por ser básicamente un antisocial y ser precavido? Iba a ser atropellado por un vehículo. Su mirada se desvió hacia un lado cuando logró escuchar no solo el claxon de un vehículo, sino también el ruido de motor cada vez más cerca a él. Un camión. Un camión estaba dirigiéndose hacia él. Por unos instantes, todo pareció ralentizarse a su alrededor. Las personas que observaban lo que estaba a punto de suceder parecían estatuas. El camión por unos instantes pareció simplemente detenerse y el mundo pareció caer en una escala de grises. En esos precisos instantes, él no recordó su vida. Aunque lo hiciera, solo estaría llena de eventos deprimentes o demasiado dolorosos para él. En su lugar, solo pudo hacer una cosa. Mostrar arrepentimiento por no aprovechar su vida. Arrepentimiento por pasarse sus días encerrado en su cuarto, viendo series y más series de anime. Si él tuviera otra oportunidad, se aseguraría de no desaprovecharla. Y repentinamente, todo volvió a reanudarse. No tuvo tiempo para reaccionar. Ni siquiera para gritar. No sintió dolor. Ni siquiera se percató del impacto del camión contra su cuerpo. En solo unos pocos segundos, todo a su alrededor se volvió completamente oscuro. Él había muerto. Cambio de punto de vista. Poco a poco comenzó a recobrar la conciencia. Todo estaba muy oscuro. Demasiado. ¿Dónde estaba? ¿Acaso esto era el más allá? Él no había imaginado que su final llegaría a manos de Camión Kun. Alguien como él, aficionado al manga y el anime, había muerto a manos de tal cliché. ¡Qué ironía! Quizás a eso se le podía llamar destino. O quizás las muertes debido a atropellos de Camión Kun eran más comunes de lo que él pensaba. Ya fuera destino o simplemente una simple muerte más en la larga lista de muertes a manos de Camión Kun, él necesitaba hacer algo con su situación actual. Afortunadamente para él, no tuvo que actuar. En cuestión de pocos segundos, lo que parecía ser un túnel se abrió frente a él. Él no estaba caminando, pero el túnel estaba acercándose cada vez más y más. Y finalmente, la luz se hizo. Se vio obligado a cerrar los ojos ante la repentina luz, habiéndose acostumbrado a la oscuridad que lo rodeaba. Poco a poco abrió sus ojos, acostumbrándose a la repentina fuente de luz. ¿Acaso esto era el cielo como algunos decían? ¿La vida después de la muerte? No tardó mucho en comprender que aquel lugar no era el más allá. Miró a su alrededor, comprobando dónde se encontraba. Una habitación. Demasiado grande para ser su habitación. Demasiada lujosa como para tan siquiera acercarse a lo que estaba acostumbrado. Las paredes de la habitación estaban acolchadas con un material rojo. Los muebles que era capaz de ver estaban fabricados con una madera maciza. Y los grandes cuadros que adornaban las paredes poseían paisajes que nunca antes había visto, cada uno más extravagante que el anterior. El suelo, tal como se cabría esperar, era de madera. Una madera tan brillante, que no cabía duda que era limpiada cada día con sumo cuidado. Por unos instantes, se cuestionó dónde estaba. Parecía ser la típica habitación que verías en cualquier película o documental relacionado con personas adineradas que vivían como marqueses, o más acertado aún, como un miembro de la realeza. Su observación de su nuevo entorno se detuvo cuando fue capaz de escuchar algo. Parecían ser como pequeños jadeos, como si a alguien le faltará el aire o acabará de correr una maratón. Y provenían cerca de él. Demasiado cerca.
Ahora que se percataba, mover su cuerpo tal como él quería parecía ser una misión imposible. Lo único que pudo hacer fue girar su cabeza hacia el foco de aquellos sonidos. Junto a él, se hallaba lo que parecía ser algún tipo de criatura humanoide. Sus ojos rosas lo miraban fijamente, con lo que parecía ser algún tipo de adoración difícil de describir. Sus labios morados estaban curvados hacia arriba, mostrando una pequeña sonrisa temblorosa. Múltiples gotas de sudor recorrían su rostro, lo que parecía ser algún tipo de gema azul visible en su cabeza. Su piel poseía un color blanco puro, como si fuera la nieve misma. ¿Qué demonios era aquella criatura? Por algún motivo u otro, no podía evitar sentir que le era familiar, pero, ¿de dónde? Fuera como fuese, era evidente que no era humano. Y a pesar de que quería gritar y alejarse lo más rápido posible de aquella criatura, él no podía. No por el hecho de que se veía incapaz de mover su cuerpo, no. Era algo más. Muy en el fondo, él sentía algo difícil de describir, pero, era como si él supiera que aquella criatura no iba a dañarlo. Todo al contrario. Sentía como si aquella criatura lo protegiera. Extraño. ¿Por qué sentía tal confianza hacia una criatura que ni siquiera era humana? Fue entonces cuando comprendió el motivo de por qué sus movimientos estaban restringidos. Eran debido a esta criatura. Sus brazos estaban rodeándolo, casi como si estuviera abrazándolo con cariño. Si bien era bonito el aprecio que mostraba esta criatura hacia él, se sentía algo incómodo. Es decir, ni siquiera conocía a esta criatura. Por otro lado, a juzgar por sus rasgos afeminados, al igual que los dos bultos evidentes sobre su pecho, parecía ser una criatura femenina. ¿Ya ha decidido un nombre para él, Su Majestad? Una repentina voz lo sacó de sus pensamientos. Desvió su mirada nuevamente hacia un lado, percatándose de que no se encontraban solos. Allí de pie, se encontraban otras dos criaturas. Uno de ellos poseía dos cuernos negros, cada uno saliendo por un extremo de su cabeza. Al igual que la mujer que lo sostenía, una gema parecía estar incrustada en su cabeza, una gema de color rojo. Su piel era de un rojo claro, con algunos toques blancos. Vestía lo que parecía ser algún tipo de bata, un atuendo que verías normalmente en médicos. Algún tipo de objeto o dispositivo era visible cubriendo su ojo derecho. Por otro lado, el otro sujeto era enorme. Jamás había visto una criatura humanoide tan grande. Sus dos cuernos negros se doblaban hacia arriba, su gema de un color azul marino. El color de su piel era lila. Vestía una especie de armadura con enormes sombreras, una capa oscura que llegaba hasta el suelo anclada en dichas sombreras. Cuando los ojos rojos de aquella criatura lo miraron, no pudo evitar encogerse con un ligero temor. Definitivamente aquella criatura no le gustaba. Algo acerca de ella no era de su agrado y la manera en la cual lo miró, era como si estuviera viendo a algo insignificante o un simple objeto. Por otro lado, aquella sensación de familiar lo volvió a inundar. ¿Por qué sentía que había visto a estas criaturas antes, en algún lado? No solo eso, la armadura que vestía aquel individuo juraría que la había visto antes. Era como la armadura que vestían los miembros del ejército de Freezer en Dragon Ball. Espera. Sus ojos se abrieron, observando fijamente a aquellas criaturas. Imposible. Debía tratarse de un sueño. Era imposible que aquellas criaturas fueran arcosianos. Eran arcosianos. De carne y hueso. ¿Acaso esto era un sueño? Debía de serlo. Pero, aquí estaba él. Viviendo todo esto de primera mano, sin ningún indicio de que todo esto fuera un sueño. Si ellos eran realmente arcosianos, eso quería decir que de algún modo u otro había terminado en el mundo de Dragon Ball. Pero, ¿cómo? Sí, por primera vez desde que estaba allí, pudo escuchar la voz de la mujer. Era dulce, aunque era notable cierto cansancio en su tono. Dirigió su mirada hacia ella, notando cómo continuaba sonriéndole en todo momento. Se llamará Glacial. Dijo ella finalmente. ¿Glacial? ¿Acaso estaba hablando de él? Parpadeó varias veces. Espera. Espera un momento. Extendió una mano hacia adelante, observando lo diminuta que era. ¿Una mano negra? No era que se hubiera puesto moreno de un día para otro o algo así, no. Su piel era literalmente negra como el carbón. Espera. Eso no era lo importante ahora mismo. Lo importante era el tamaño de su mano. Aquella era la mano de un bebé, no cabía ningún tipo de duda. Ahora lo podía entender todo. Él había recibido el tratamiento Isekai. Había reencarnado en Dragon Ball después de morir a manos de Kamion-kun. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía cada vez más y más cliché. ¿Qué era él ahora?
¿Algún tipo de protagonista de alguna serie genérica de Isekai? No, céntrate. Él había reencarnado. Jamás pensó que algo así sería posible. Si él era un bebé ahora, eso significaba que la criatura femenina que lo tenía entre sus brazos era su madre. Lo que implicaba directamente una sola cosa. Él también era un arcosiano. Había reencarnado como un miembro de la raza de Freezer. Debía de admitir que de haber podido escoger, él habría escogido renacer como un Saiyajin, pero, ¿un arcosiano? Tampoco se iba a quejar. Debía de admitir que estaba bastante emocionado. Por otro lado, acababa de descubrir el hecho de que la raza de Freezer tenía miembros femeninos. Todo este tiempo había pensado que la raza de Freezer no tenía género y se reproducía de algún modo u otro por su cuenta, tal como lo hacían los Namekuseijin. Y siendo honestos, ser un arcosiano no estaba tan mal como había imaginado, es decir, su madre era bastante bonita para ser una alienígena. Si todas las chicas arcosianas eran igual de hermosas que su madre, entonces le había tocado la lotería. Hablando de su madre, a juzgar por el estado de fatiga de su nueva madre, ella muy posiblemente acababa de darle luz. Entonces, ¿aquello era la oscuridad y el túnel? El interior de su madre. No pudo evitar sentir cierto repelús ante tal idea. Bueno, como fuera. No debía pensar en eso. Entonces, su nuevo nombre era Glacial, Si bien era un nombre algo extraño para los estándares humanos, debía de admitir que no estaba nada mal, doctor. El enorme arcosiano habló por primera vez. Su voz era fría y autoritaria, enviándole un escalofrío por toda su espina. ¿Cómo se encuentran ambos? Cuestionó el enorme arcosiano. Bueno, su majestad se encuentra bien, el parto ha ido perfectamente. Respecto al bebé, parece estar totalmente sano, aunque todavía necesitamos hacerle las pruebas rutinarias. Comentó el doctor. Él no lloró. El enorme arcosiano miró de reojo al otro arcosiano. Ups. Observó cómo el doctor se rascaba su barbilla con visible confusión en sus facetas. Tiene razón, su majestad. Es bastante raro. En todos mis años asistiendo a partos, nunca me he encontrado con un bebé que no haya llorado. El doctor se acercó hacia él, mirándolo de arriba a abajo con atención. Realizaremos todas las pruebas posibles, pero, no debería de preocuparse, su majestad. Su hijo parece totalmente sano. Dijo el doctor. Espera. ¿Su hijo? Parpadeó varias veces, mirando con incredulidad al enorme arcosiano. Ese sujeto era su padre. Además, acababa de referirse a sus padres como su majestad. Eso quería decir, que había nacido en la realeza o algo por el estilo. Era un maldito príncipe alienígena. Oh, hombre. Eso sonaba genial. Espera un momento. Si bien nunca se había confirmado en la serie, ¿acaso el rey de los arcosianos no era? Abrió los ojos, mirando fijamente al gran arcosiano frente a él. Ahora comprendía por qué vestía esa armadura. Su padre era, el rey Cold. Imposible. Si eso era cierto, eso significaba que su hermano era, Freezer. Y no solo eso, también Kullersi también existía. Oh, hombre. Todo su entusiasmo por ser un arcosiano se estaba desvaneciendo con cada segundo que transcurría. La idea de ser un arcosiano era fantástica. La idea de ser hijo de Cold. No. Definitivamente no. No quería tener nada que ver con él, con Freezer o con sus negocios turbios. ¿Por qué la vida le había castigado de esta forma? Su nuevo padre no cambió su expresión, en su lugar, realizó una única pregunta. ¿Cuál es su nivel de poder? Cuestionó el rey Cold. ¿Nivel de poder? ¿Iba a conocer su nivel de poder? No podía esperar por ver qué tan fuerte era. Posiblemente era increíblemente fuerte, ¿cierto? Es decir, era el hijo de Cold. Y el hermano de Freezer. Uno de los personajes con mayor potencial de la serie. Veamos, observó cómo el doctor apretaba un botón sobre el dispositivo que tenía en su rostro, ahora reconociéndolo como un rastreador. Los segundos transcurrieron y el doctor no emitía ningún tipo de palabra. ¿Eso era bueno o malo? Quizás estaba tan impresionado por su nivel de poder, que se había paralizado. Bueno, su nerviosismo era evidente. Una de dos. O las cosas iban extremadamente bien. O extremadamente mal. Y tomando en cuenta su suerte, algo le indicaba que era la última. Doctor. Su padre volvió a hablar. En esta ocasión, su tono llevaba consigo cierta advertencia. Un claro aviso de que era mejor que hablara ahora. Su padre daba miedo, mucho miedo. Bueno, su majestad, el príncipe glacial, príncipe. Lo sabía. Era un maldito príncipe. Yujú. Su nivel de poder es de 10.000 unidades.
dijo finalmente el doctor, apartando su mirada hacia un lado de inmediato. 10.000. Vaya. Eso sonaba increíble. Es decir, era un simple bebé. 10.000 unidades era algo asombroso. Era básicamente el poder con el cual había nacido Broly. Algo así no podía significar nada malo. 10.000 unidades de poder. Por primera vez desde que conocía a su nuevo padre, él mostró un cambio de expresión. No era alegría, no. Todo al contrario. Era una expresión de pura ira. ¿Acaso es una broma? Cuestionó su padre. No, es lo que indica el rastreador, Su Majestad. Antes de que el doctor pudiera continuar, su nuevo padre le arrebató del rostro el rastreador, acercándolo a su propio ojo y mirándolo fijamente. Lo miró con intensidad, antes de que un gruñido saliera de sus labios. 10.000 unidades de poder. Esto es ridículo. Una absoluta vergüenza. Exclamó. Bueno, al parecer 10.000 unidades de poder era increíble para los estándares Saiyajin, pero, no para los estándares de los arcosianos. Y él que creía que por una vez era alguien increíble. ¿Cómo es posible que un hijo mío posea un nivel de poder tan patético? Exclamó su padre. No solo eso, jamás había oído hablar de un arcosiano que naciera con un nivel de poder tan bajo. Dijo su padre. Tampoco era para tanto, cierto. Solo era un simple bebé. Sabía que comparado a Freezer posiblemente su nivel de poder era ridículo, pero 10.000 unidades de poder tampoco estaba tan mal, cierto. No solo es una desgracia para nuestro linaje. También lo es para toda nuestra especie. Los ojos de su padre se endurecieron. Una cosa así no tiene derecho a ser llamado mi hijo. Finalizó su padre. Aquello no había sonado nada bien. Dime, doctor. ¿Cuántos se han enterado del nacimiento de esa cosa? Cuestionó su padre. Bueno, nadie, Su Majestad. Tengo a mi equipo de enfermeras esperando fuera para realizar las pruebas pertinentes al príncipe, pero no tienen constancia de que haya nacido. Comentó el doctor. Ya veo. Fue lo único que dijo su padre. Comenzó a acercarse hacia él, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, se encontraba suspendido en el aire, siendo sujetado por uno de sus pies por la enorme mano de su padre. Cold. Pudo oír a su madre rugir con ira. ¿Qué estás planeando hacer? Exclamó su madre. Las complicaciones en los partos suceden a veces, dijo su nuevo padre, mirándolo fijamente como si se tratara de algún tipo de insecto o algo peor. Nadie se extrañará si nuestro bebé no logró nacer. Dijo su padre. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Acaso estaba implicando que iba a matarlo? ¿Acaso era una maldita broma? Su vida Isekai se iba a terminar tan rápido. ¿Cómo puedes decir algo así, Cold? Es nuestro hijo. Exclamó su madre. ¿Nuestro hijo? Míralo bien, exclamó su padre. No. Mejor dicho, Cold. Este individuo quería matarlo. No merecía ser llamado su padre. Nunca en mi vida había visto a un arcosiano con un nivel de poder tan patético. Es tan débil, que ni siquiera tiene las fuerzas necesarias como para llorar. Algo así no merece ser mi hijo. Exclamó Cold. Me importan una mierda los niveles de poder. Sigue siendo mi hijo. Era obvio que su madre estaba claramente en contra de todo este repentino giro. ¿Cómo se te ocurra hacerle algo a Glacial? Jamás te lo perdonaré, Cold. Exclamó su madre. Observó a Cold de reojo. Aquellas palabras no parecían afectarle demasiado, como si no tuviera ningún tipo de temor ante tal amenaza. No sabía si era porque creía tener todo controlado, o porque no le importaba recibir el odio de Ise, con tal de deshacerse de él. ¿Es eso así, Ise? Cuestionó Cold. ¿Realmente estás dispuesta a presentar esta cosa como nuestro heredero? ¿Serías capaz de cargar con esta vergüenza? Todos lo señalarán. Quedará registrado en los libros de historia como el arcosiano más débil. Una sonrisa apareció sobre los labios de Cold. Una sonrisa maliciosa. Nos podemos deshacer de él y simplemente volver a intentarlo, dijo Cold, como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿Estás enfermo, Cold? Bien dicho, madre. No permitiré que mates a nuestro hijo. No. A mi hijo. Dijo ella con dureza. Si te atreves a hacerle algo, te despojaré de todos tus derechos, Cold. No dudaré ni un segundo en divorciarme de ti y en meterte en el calabozo más profundo del planeta. Finalizó su madre. Aquellas palabras ya no le hicieron tanta gracia a Cold. Un gruñido salió de sus labios, dirigiéndole una última mirada hacia él. Pudo notar en aquella única mirada todo el odio y desprecio que sentía hacia él. ¡Qué sujeto más agradable! Y antes de que pudiera procesarlo, se encontró volando por los aires.
Por unos instantes quiso gritar, cuestionándose si iba a morir de esta forma. Afortunadamente para él, aterrizó suavemente sobre los brazos de su madre, que lo miraba fijamente con una sonrisa tranquilizadora. De verdad, madre, ¿cómo podías haberte juntado con un sujeto como este? Alguien como tú se merecía lo mejor del mundo. Como prefieras, Ise. Dijo Cold. Permitiré que Glacial continúe con vida. Y con aquellas palabras dichas, el gran arcosiano se volteó, su capa ondeando mientras abandonaba el lugar sin dirigir otra mirada a cualquiera de los presentes. Bueno, eso había ido mejor de lo esperado, es decir, no había terminado muerto. Eso ya era una pequeña victoria, ¿cierto? No te preocupes, Glacial. Alzó su mirada, observando el rostro de su madre lleno de amabilidad. No permitiré que te pase nada. Te protegeré de ese hombre. Dijo su madre. Oh, madre. Qué alma tan bondadosa. Estando en sus brazos se sentía seguro de alguna forma u otra. Quizás el hecho de ser un simple bebé recién nacido tenía algo que ver, y a pesar de que acababa de conocer a esta mujer, podía verse en un futuro cercano aceptándola como su madre. Por otro lado, al parecer su padre en esta vida era un bastardo. Literalmente. Pero, ¿qué se podía esperar de Cold? Había actuado tal como habría esperado de alguien como él, Citrus. Pudo sentir como su madre lo alzaba levemente en el aire. Confío plenamente en que tratará a mi hijo adecuadamente. Las palabras de su madre poseían una advertencia clara detrás de ellas. Si le pasa algo, te arrepentirás, puedes realizar todas las pruebas oportunas. Dijo su madre. Por supuesto, su majestad. Dijo el doctor, tomándome de los brazos de mi madre. Sabe perfectamente que mi lealtad siempre ha estado con usted. Las palabras de aquel sujeto sonaban honestas, ciertamente. Con un breve asentimiento de su madre, el doctor se dirigió hacia la puerta cargando con él. ¿Realmente tenía que hacerse esas pruebas? Sabía que estaban preocupados porque no había llorado, pero, él estaba perfectamente. Además, se sentía mucho más seguro en los brazos de su madre, que en los brazos de este doctor. Al salir del cuarto, pudo notar como varias mujeres vestidas de enfermeras se encontraban esperando al doctor. Sus ojos no pudieron evitar mirarlas fijamente. Espera. Había una especialmente linda. Olvídalo. Estaba perfectamente seguro aquí. ¡Qué bendición! Y hasta aquí el primer capítulo de mi nuevo fanfic, Isekai. Edición Arcosia no. Tengo escrito el guión de este fanfic desde hace algún tiempo y nunca me había animado a comenzar a escribirlo debidamente, pero, después de algún tiempo, decidí darle una oportunidad. Así que, aquí estamos con el primer capítulo. Escribir a Glacial será un desafío bastante interesante, pero me siento con ganas para afrontar dicho reto. Este no será el único fanfic nuevo que publiqué. Si todo va bien, el miércoles debería publicar el comienzo de otro fanfic ambientado en el mundo de Dragon Ball. Espero que os haya gustado este primer capítulo y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. O en otro de mis fanfics,